Hola, bienvenidos a este canal de Apologética Cristiana. Es un placer saludarles. Mi nombre es Mario Rodríguez. Hoy hablaremos sobre un argumento que suelen dar grupos como testigos de Jehová, musulmanes o judíos mesiánicos, o mejor dicho, mesiánicos. Estos grupos mencionados no creen en la deidad de Cristo y entre sus argumentos usan Juan 16:27. Y ahí nos encontramos con el versículo en el cual Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Entonces te presentan eso como una evidencia en donde explícitamente Jesús está reconociendo que Él no es Dios, porque si fuese Dios no diría el Padre es mayor que yo, porque si Jesús fuese Dios, pues nadie estaría por encima de Él. Pero al decir que el Padre es mayor que Él, está asumiendo que Él no es el supremo, que no es el omnipotente, sino que está por debajo de Dios. ¿Cómo respondemos ante este argumento? ¿Tienen razón estos grupos en sus afirmaciones al negar la deidad de Jesús? ¿O quizás están malinterpretando este versículo? A continuación, vamos a argumentar por qué estos grupos están equivocados. En primer lugar, en el Evangelio de Juan, una y otra vez se nos muestra que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí está claro, no amerita mayor explicación. Luego si nos vamos a Juan capítulo 5, los judíos quieren matar a Jesús, y ellos les dicen, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios al decir que Dios es tu propio Padre. De modo que los judíos entendían que cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, ellos asumían que Él hacía un reclamo de divinidad, que Él se hacía igual a Dios. Lo entendieron muy bien en Juan 5:17. Si avanzamos un poco más, en el versículo 23, Jesús argumentando contra ellos, les dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si Jesús no fuese Dios, no tendría sentido que pida que lo honren del mismo modo en que honran al Padre, lo cual sería blasfemo, en caso que Jesús no fuese Dios. También nos encontramos en Juan capítulo 17, versículo 5, en lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. De modo que aquí podemos ver evidencia de que Jesús afirma que es eterno, que Él tiene una gloria que recibió desde antes de la fundación del mundo. Dios no comparte su gloria con nadie. Si Jesús dice que tuvo una gloria desde el principio, significa que Él es Dios. Y así podríamos seguir citando texto tras texto en el Evangelio según San Juan, en donde se afirma que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿qué hacemos con Juan 14:27, donde dice el Padre es mayor que yo? ¿Qué hacemos con Marcos 13, donde dice que el día y la hora ni siquiera el Hijo la sabe, sino solamente el Padre? Creo que una buena clave la encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, en la cual el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre o forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Aquí surge lo que se conoce como lo que muchos llaman la kenosis, que es donde Jesús se despoja de sus prerrogativas divinas para venir a morar entre nosotros. No deja de ser Dios. Sin embargo, a su naturaleza divina añade su naturaleza humana y Él pasa a ser partícipe de las limitaciones propias de la humanidad. De modo que el eterno e inmortal Hijo de Dios, al adquirir una naturaleza humana, se vuelve mortal en ese periodo. Ya después de la resurrección es inmortal totalmente, pero cuando viene por primera vez en la encarnación,
Él es 100% Dios y 100% hombre. Y por lo tanto, en su naturaleza humana y divina, Él gusta la muerte, siente hambre, siente sed, y es como humano cuando dice, el Padre es mayor que yo. Aquí hay algo que los teólogos le llaman la Trinidad económica y la Trinidad ontológica. Aunque yo personalmente prefiero hablar de dos aspectos de la Trinidad, el aspecto ontológico y el aspecto económico. Ontología significa la esencia del ser, de lo que algo está hecho o compuesto. Entonces, ontológicamente, Jesucristo es igual que el Padre, lo dice Filipenses 2:6, el cual no escatimó el ser igual a Dios. Y los textos que leímos anteriormente en Juan, o los que cité, mejor dicho. Pero económicamente, cuando hablamos de económicamente, nos referimos al rol, a la tarea o a la función que el ente desempeña. En este caso, económicamente, Jesucristo es menor que el Padre. Para ilustrarlo de una manera un poco mejor, leemos en la Biblia, en Efesios capítulo 6, hijos, sujétense a sus padres. También nos dice la Escritura en Romanos capítulo 13, que los cristianos nos sometamos a las autoridades. Pregunta, ¿el hecho de someternos a las autoridades significa que somos menos humanos o menos dignos que ellos? Que el hijo se someta a su padre significa que es menos digno en ninguna manera. Es una sumisión en cuanto a roles. Del mismo modo, el que Jesús se sujete al Padre no lo hace menos divino, no lo hace menos Dios. Ahora, quiero mostrarle algunas citas hechas por Eugenio Dayams, que a propósito le recomiendo su libro sobre los testigos de Jehová. Es muy bueno y cito a continuación algunas cosas que él dice al respecto. Y dice, el credo atanasio dice que Cristo es igual al Padre con respecto a su deidad e inferior en cuanto a su humanidad. En efecto, esta inferioridad de Cristo en relación con Dios era solo de oficio, no de naturaleza. Otra cita dice del mismo autor, por otro lado, el solo hecho de que Cristo se atreva a establecer comparación entre el Padre y Él ya es una prueba de su divinidad, pues tal comparación sería blasfema en un hombre normal y hasta en un ángel. Y por último, citando a otro autor, dice, finalmente, Westfield dice, por vía de ilustración y con mucha lógica, que el Padre es mayor que el Hijo como la mente es mayor que la voluntad. Para que la voluntad ejecute, la mente ha de planear, pero ambas, mente y voluntad, forman parte de la misma naturaleza.